Y ocurre pues que hoy se ha conocido que el Perú ha sido suspendido de la Iniciativa Mundial de Transparencia en el Sector Extractivo. Este es una especie de foro mundial que promueve la transparencia en el sector extractivo, porque no solo en nuestro país, sino en muchos países hay estos conflictos entre las grandes empresas, generalmente multinacionales, que explotan los recursos naturales, ¿no? Y las poblaciones afectadas, impactadas, las poblaciones locales y sus intereses, que no necesariamente son los de las empresas. Para evitar conflictos, casos de corrupción, etcétera, surge esta iniciativa cuyo objetivo es transparentar precisamente ese manejo. ¿Cuánto pagan las empresas extractivas de impuestos? ¿A dónde van esos dineros? ¿Cómo los utiliza el Estado para mm, reparar de alguna manera si es que han sufrido daños o beneficiar a las comunidades impactadas, etcétera? Bueno, pues el país pertenecía a este foro con mucho entusiasmo al inicio, ¿no? Pero acaba de ser suspendido. ¿Por qué? Seguramente por incumplimientos del Estado peruano a los estándares que se exige para pertenecer a estos foros. Vamos a hablar de este tema precisamente con Epifanio Vaca. Él es de la organización Propuesta Ciudadana, que hace vigilancia en este sector y tiene conocimiento cercano del caso. Epifanio, buenas noches, bienvenido al Búho. Hola, no le escuchamos. ¿Podría activar el audio y el video? Ya, a ver, vamos a esperar un momentito. Seguramente hay problemas técnicos, pero vamos a arreglarlos. Y como les decía, pues ocurre que el Perú, Propuesta Ciudadana, el grupo Propuesta Ciudadana ha emitido una información donde dice que debido al incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas en la elaboración y publicación del octavo Informe Nacional de Transparencia, el Perú ha sido suspendido temporalmente por el Consejo Internacional de la EITI. La EITI es esta iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, por sus siglas en inglés, ¿no? Transparencia es la palabra clave aquí. ¿Por qué el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente encargado de hacerlo, no elabora, no publica un informe de transparencia para saber todos qué industrias extractivas que operan en el país cumplen sus compromisos, pagan sus impuestos, qué tipo de contratos tienen, cuánto pagan, cuándo lo hacen, qué hacen las autoridades a las que se distribuye el canon minero en general, o canon petrolero, o canon gasífero, en fin, como de acuerdo a la norma debe hacerse, y si este gasto corresponde a lo que está estipulado en la norma como destino de estas partidas que se entrega a los municipios y gobiernos regionales de las zonas consideradas de impacto de la actividad extractiva, ¿no? Y si esa es una inversión que realmente revierte en beneficio de la comunidad y cuánto gastan, si lo hacen oportunamente, si lo hacen con los estándares mínimos exigidos, etcétera. Entonces, no es solamente, y esto es una cosa que hacen voluntariamente las empresas, el Estado y la sociedad civil, que también participa a través de sus organizaciones en esta vigilancia y en esta tarea de transparentar, de promover la transparencia en el sector. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar conflictos sociales y actos de corrupción, porque lamentablemente esta área siempre genera en su gran mayoría conflictos sociales, porque hay intereses
dispares, opuestos en algunos casos, ¿no? Y es natural que así sea. Y por eso estas iniciativas, que no son gubernamentales, ¿no? Ayudan a que esto pueda fluir y las poblaciones se beneficien económicamente de la actividad productiva y las empresas cumplan las normas y los estándares establecidos para su actividad, que no podemos negar, tiene un impacto en el medio ambiente de todas maneras. Y ese también es un compromiso, el compromiso principal de las industrias extractivas cuando adhieren a la iniciativa AITI, ¿no? De cuidar el ambiente, promover relaciones eh, pacíficas y colaborativas con las comunidades que impacta y transparentar su actividad. Ahora sí, estamos con Epifanio Vaca. Epifanio, buenas noches. Bienvenido al Buenas Búsqueda. noches, Mabel. Muchas gracias. Disculpa por por el problema técnico. Muy bien. Ya hemos hecho una introducción respecto a lo ocurrido hoy. Me imagino que Propuesta Ciudadana inmediatamente emitió una nota de prensa sobre la suspensión del Perú de la iniciativa EITI, que era de las pocas cosas que estaban funcionando bien en esta área. Y dice que es debido al incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas en la elaboración y publicación del octavo Informe Nacional de Transparencia. Por favor, explícanos para nuestro público qué contenía, qué debiera contener ese informe y cuándo tendría que haber sido presentado, por qué se ha llegado al punto de que el Consejo, ¿no?, Internacional de la Haití haya tenido que suspender al Perú como miembro de este foro. Así es, Mabel. Sí, el día de ayer esta ha sido una noticia, digamos, el día viernes más bien una noticia lamentable que llegó al Perú indicando la suspensión del Perú como en su condición de país cumplidor del cual venía participando desde hace 15 años, es decir, Perú participa de esta iniciativa desde el 2007, por allí, y lo venía haciendo, ejerciendo liderazgo, es decir, Perú era en la región América Latina uno de los países pioneros en esta iniciativa y ya había publicado 7 estudios anteriores con información sobre los pagos tributarios y no tributarios que hacen las empresas, con información sobre el gasto social que hacen las empresas y abundante información sobre la producción minera, los precios, las exportaciones, el uso del canon minero, en fin, que es absolutamente necesaria para un país en donde esta actividad es importante en muchas regiones de Perú. Entonces, decía que ha sido lamentable esta noticia y la razón por la cual ha ocurrido es, como tú bien has señalado, el incumplimiento del país frente a los compromisos que tenía frente al Haití Perú. ¿Cuál era, entre otros, el principal compromiso? El de publicar el octavo informe nacional de transparencia con los datos que he señalado de los años fiscales 2019 y 2020. El plazo último que tenía el Perú para publicar este informe era diciembre del 2021 y le dieron un plazo adicional todavía hasta fines de marzo, pero a la fecha el Ministerio de Energía y Minas no ha logrado siquiera contratar a la empresa auditora encargada de elaborar este estudio. Entonces, está retrasado y como entenderás, esto se debe a la situación que vive este sector, energía y minas, ¿no? Con no solo relevos frecuentes de ministros, sino funcionarios con, digamos, poco conocimiento y con serias deficiencias en su capacidad de gestión. Entonces, hay, según hemos percibido, un desinterés o un desconocimiento de la importancia de esta iniciativa y no han hecho lo que tenían que
haber hecho y nos encontramos frente a esta Ujú. realidad que es muy negativa para nuestro país, no solo para la industria extractiva, sino para el país como tal, ¿no? Eso, ¿qué cosa es lo que el Perú pierde de confirmarse esta suspensión? O, bueno, incluso con la suspensión temporal, porque hay un tema de imagen, ¿no? Un tema de imagen que ya ha sido manchado, por decirlo de alguna manera, eh, y de persistir esta situación, ¿por qué es importante que el Perú pertenezca a este foro, siendo un país con mucha actividad extractiva, ¿no? A la que en este hay 52 países, me parece haber leído, ¿no? Así es. Y se adhieren porque obviamente eso eleva sus estándares en diferentes líneas. Explícanos por qué es importante que el Perú haya pertenecido, incluso haya liderado en algunos aspectos en este tema de Leiti. Y qué significa que haya sido suspendido? Y si lo fuera de manera permanente, digamos, porque no hiciera nada el ministerio para reparar esa situación. Claro, el pertenecer Perú a esta iniciativa es importante para nosotros porque gracias a esta iniciativa, desde hace varios años se publica, digamos, cada año o cada 2 años, uh, los pagos tributarios y no tributarios que las empresas mineras y hidrocarburíferas hacen en nuestro país. ¿Por qué esto es importante? Porque recordemos que el dato del impuesto a la renta que pagan las empresas está protegido por la reserva tributaria. Y gracias a esta iniciativa, las empresas voluntariamente levantaron la reserva tributaria y aceptaron publicar, decir lo que pagan de impuesto a la renta cada una de ellas al Estado. Entonces, esta es una información valiosa que produce estos informes, o sea, que publican en estos informes, y con esta suspensión, digamos, que significa demoras desde hace 3 años prácticamente, no estamos accediendo a esa información. Entonces, es importante por eso, porque nos da un dato que es valioso para saber, por tanto, del impuesto a la renta que pagan, cuánto nos corresponde o cuánto corresponde a cada departamento por canon minero, canon petrolero, canon gasífero y los demás conceptos también como las regalías y otros conceptos. Entonces, también esta iniciativa publica información sobre el gasto social de las empresas, qué hacen como parte de su responsabilidad social. Esta decisión del Consejo Internacional de Haití significa, en primer lugar, creo, un daño reputacional. Es decir, pues Perú, de ser un país líder en la iniciativa, pasa a ser el patito feo en el sentido de que es el único país en América Latina suspendido temporalmente y está junto a Tayikistán, que es un país asiático, media dictadura. Entonces, estar en esa condición se ve muy mal y también, de hecho, es negativo porque hacia los ojos internacionales, de los inversionistas y de los que miran el sector extractivo, parece, digamos, llama la atención que un país que haya estado bien de pronto es suspendido y es una señal de que en términos de transparencia las cosas no están caminando bien o tenemos un gobierno que de pronto no le interesa algo que durante 15 años sí ha estado funcionando bien. Y también es negativo para la sociedad, o sea, digamos, los líderes, los sindicatos de las empresas mineras, las comunidades, para ellas es importante esta información que produce esta iniciativa. Entonces, desde todo punto de vista, es una mala noticia y esperamos que el gobierno reaccione inmediatamente y pueda tomar las medidas necesarias como para cumplir estos compromisos, porque de no hacerlo, la suspensión va a ser definitiva y eso sí sería realmente lamentable. Ujú, ujú. Bueno, hay una palabra clave, me parece a mí, que está en el nombre de esta iniciativa, que es la transparencia. En el Perú
no tenemos una cultura de la transparencia en general, ¿no? Más bien es la cultura del secretismo, de la traba burocrática para acceder a la información, y la información brindada de manera transparente es uno de los estándares mundiales, no solamente para Haití, sino en general, para medir la gestión de un país, ¿no? Y una gestión democrática, eficiente, preocupada por el bienestar de sus ciudadanos, etcétera, tiene que tener como uno de sus ejes o uno de sus fundamentos, ¿no es cierto?, la transparencia. Y particularmente en el sector extractivo es importante, como por ejemplo los ciudadanos se benefician de que haya estos informes, de que haya transparencia ofrecida desde las mismas empresas, de los gobiernos regionales, municipales, en este caso. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo impacta desde tu experiencia y tu punto de vista el hecho de que, cuál es la diferencia entre hay transparencia, no hay transparencia? Así en términos sencillos. Claro, mira, para ponerlo en términos muy, muy, muy sencillos para la región Arequipa, es importante para la sociedad arequipeña saber cuánto es que las empresas que están allí, como Cerro Verde y otras, pagan cada año por regalía minera, cuánto están pagando por impuesto a la renta, porque es de allí que salen los recursos para el gobierno regional, para las municipalidades, para las universidades, y es a partir de ahí que podemos hacer seguimiento también a cuánto dinero llega a la región, a cada una de estas entidades y qué hacen con esa plata. Recordarás que en Arequipa durante buen tiempo ha estado esta controversia sobre las regalías mineras de Cerro Verde. Esta iniciativa ha dado buena información al respecto y uno de los dichos o de las frases de la iniciativa es que nos interesa que las empresas paguen los impuestos que deben pagar, y eso no solo debe conocer la SUNAT, sino debe conocer la sociedad en su conjunto, porque se trata de recursos naturales que es de todos los peruanos. Entonces tenemos que estar interesados porque las empresas estén pagando lo que deben pagar. Y hay ejemplos que nos indican por qué esta pregunta sí es válida. Recordarás, hace no mucho, Minas Buenaventura hizo un pago de como 2.400 millones de soles, producto de una controversia judicial precisamente por acotaciones que la SUNAT hace, decir, Buenaventura pagó menos de lo que debía pagar, ¿no es cierto? Entonces, este es un dato muy sensible, muy importante, y por ello la ciudadanía de las regiones en donde se extraen estos recursos y todo el país tenemos que estar atentos. Ese es el propósito del Grupo Propuestas Ciudadanas. Desde hace 15 años hacemos seguimiento a la industria extractiva porque pensamos que esta riqueza que se extrae tiene que aportar al desarrollo de las regiones, al desarrollo local y regional de Ujú, las regiones donde hay esta ujú. actividad. Y como han señalado, pues la transparencia es un requisito indispensable para que esta actividad se realice, digamos, en, en armonía y en acuerdo con las comunidades, brindando toda la información, no solo de sus pagos, y también de todo lo que hacen como gasto social, como gasto ambiental, que son los temas que están puestos como desafíos, que también tienen que transparentarse, no solo de manera agregada, sino cada empresa tiene que decir qué está haciendo en este campo. Solo de esa manera la gente desconfiará menos y habrán menos conflictos en nuestro país. Y menos corrupción, que también desde el lado del Estado, ocurre a la hora de gastar estos dineros o ejecutarlos, ¿no?
Así es, ese es el otro campo que también, por eso es conocido la iniciativa de Leiti Perú, es estas experiencias descentralizadas, ¿no? Del Leiti que se hacen en 5 regiones hasta ahora. Arequipa es una de ellas, Moquegua, Apurímac, Piura y Loreto, en donde precisamente se mira qué se hace con estos recursos, ¿no? Eso es importante. Lamentablemente, el último gobierno regional en Arequipa no le dio importancia y ojalá que las nuevas autoridades que vengan valoren la importancia y la transparencia porque eh, en esta lucha contra la corrupción en el uso de los recursos públicos y especialmente el canon, necesitamos transparencia y una ciudadanía activa, pero una ciudadanía informada. Y para ello, esta iniciativa es muy buena. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas, que en este caso es la entidad encargada de elaborar esos informes, ¿no? Normalmente se hace a través de consultorías y estamos hablando de un proceso para adjudicar y luego la elaboración o ya está, solo falta la supervisión. ¿Cuál es exactamente la situación y de qué tiempo estaríamos hablando? Mira, yo entiendo que los términos de referencia para la contratación de esta firma auditora está ya elaborado. Lo que falta es decisión, capacidad de gestión para sacar adelante la contratación de esta firma que se encarga de este estudio. Y después hace falta también una estrecha coordinación con las empresas y con las entidades que proveen información, que no solo son las empresas mineras, petroleras, gasíferas, sino también entidades como SUNAT, Ministerio de Economía, Petroperú, Perú Petro. Es decir, tiene que activarse un conjunto de coordinaciones para que la información sea provista de manera oportuna y así sacar este informe, luego difundirlo. Y también hay digamos, compromisos para que en este último informe ya se debe publicar la información sobre los gastos ambientales, que es un tema sensible. Los gastos sociales están de alguna manera disponibles para el sector minero, no lo están para el sector petrolero ni gasífero, ahí hay otro vacío. Entonces, hay todas estas gestiones que tiene que hacer, pero para ello se necesita un liderazgo y una claridad en la gestión del Ministerio de Energía y Minas acerca de la importancia de la transparencia para la explotación de los recursos naturales y eso hasta la fecha no parece ser evidente. Entonces, nosotros desde sociedad civil vamos a tocar las puertas, vamos a exigir que esas medidas se tomen porque, insisto, sería lamentable que si el gobierno no reacciona, el Perú sea definitivamente suspendido de esta iniciativa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Epifanio, por estar con nosotros esta noche. Ojalá ocurra lo que tú dices. Será hasta una próxima oportunidad. Eso espero también. Buenas noches y gracias por la invitación. Muy bien. Buenas noches. Eso es lo que está pasando, pues, con la pertenencia del Perú a este foro EITI, realmente era un estándar que podía el Perú, por ejemplo, aspirar a ingresar a la OCDE porque puede exhibir estándares de transparencia, industrias extractivas y otras iniciativas que hay, por ejemplo, la de gobierno abierto. Pero dedicado a lo que está, que es a sobrevivir, me imagino que no hay tiempo de iniciativas de transparencia